Buenas tardes, chicos, sean bienvenidos a su podcast Nikkei 8 cuartos. El día de hoy hablaremos acerca de una herramienta que se utiliza dentro de la psicología organizacional como parte del reclutamiento, y estamos hablando de la entrevista. Que no les digan, que no les cuenten todo lo que quiere saber o todo lo que ha tenido dudas acerca de una entrevista, lo resolveremos el día de hoy. Así que comenzamos. Pues bien, chicos, la entrevista es la herramienta por excelencia del psicólogo. Y para su correcta aplicación es importante que se desarrolle la habilidad de observación, siendo siempre una observación objetiva e imparcial que permita sustraer la información necesaria para poder diagnosticar, clasificar, informar u orientar a cada uno de nuestros postulantes. Es importante ser congruente al momento de la entrevista y generar el rapport en los primeros minutos. Muchos preguntarán, ¿qué es el rapport? Este sentimiento de confianza y esta soltura que se da entre el psicólogo y el postulante para que pueda desarrollarse un diálogo fluido, con la finalidad de dar una atención de calidad que permita al postulante sentirse en confianza y no oponer resistencia a la entrevista. Al conocer los diferentes tipos de entrevista, se faculta a cada uno de los entrevistadores en la potencialización de sus habilidades o cualidades, ya sea al improvisar, siguiendo el curso de la charla con una entrevista abierta, o al ser sumamente meticuloso sin salirse de su guión, utilizando una entrevista cerrada. Esto en función del objetivo planteado para la recolección de datos, siempre teniendo en mente que los entrevistados precisan de empatía durante su entrevista. Por lo tanto, no puede establecer una barrera infranqueable, pues el entrevistado puede sentirse vulnerado y juzgado, lo cual provocaría que la información que comparta no sea del todo veraz. Al estar influenciado por mi actitud como entrevistador, es importante ser cortés y escuchar con atención, estableciendo un contacto visual sin intimidar. Teniendo estos elementos en cuenta, iniciemos con lo más importante. ¿Qué es la entrevista? La entrevista se define como una técnica de investigación científica que busca desarrollar un intercambio significativo de ideas dirigidas a una mutua ilustración, acotándose a reglas empíricas que le permitan alcanzar tres tipos de objetivos psicológicos: investigación, diagnóstico y terapia. Es muy importante tener en cuenta las bases psicológicas sobre las que se ha desarrollado la entrevista como herramienta, pues de ahí deriva su eficacia. La entrevista es un método clínico y una técnica de la investigación psicológica con reglas empíricas específicas, las cuales se agrupan en dos categorías. Las reglas prácticas, las cuales indican que es una relación humana particular entre dos o más personas, en la cual una de ellas pretende conocer lo que sucede. La segunda es la regla básica de recoger información mediante la observación, la escucha y la vivencia. Es muy importante que durante la entrevista estemos concentrados en lo que estamos haciendo y no estemos distraídos o ausentes, teniendo estas disociaciones que de repente se pueden llegar a dar. Lo más importante es todo lo que me está comunicando el postulante de manera verbal y con su lenguaje corporal. Es importante también conocer que tanto la Gestalt como el psicoanálisis, el conductismo y la topología influyeron en el desarrollo de esta técnica. Finalmente, muy importante darnos cuenta de una cosa: la persona que tiene el control de la entrevista es el entrevistador. Sin embargo, quien dirige la entrevista es el entrevistado. ¿Por qué es importante saber esto o tener conocimiento de esto? Porque el entrevistado es el que nos va a ir dando la información y nosotros tenemos que tener la habilidad para poder obtener estos pequeños destellos de luz y seguirlos como si fueran un camino de migajas que nos van a llevar a la información que nosotros pretendemos conocer o pretendemos descubrir. La segunda parte o la segunda regla dentro de esta clasificación general son las herramientas psicológicas, en las cuales el entrevistado se debe de enfocar en su actitud, su disociación instrumental, su contratransferencia y la identificación. Y el entrevistador se debe de enfocar en su transferencia, las estructuras de la conducta, los rasgos de carácter, la ansiedad y las defensas que pueda llegar a poner
el entrevistado. La relación interpersonal se incluye en el proceso de comunicación como una proyección, introyección e identificación. Bueno, si nosotros logramos mantener la claridad en esta primera etapa de la entrevista, podemos enfocar nuestra atención en sus objetivos, los cuales versan en torno al estudio y la utilización del comportamiento total del sujeto. Por lo tanto, sus objetivos se dividen en tres: investigación, diagnóstico y terapia. Sin embargo, es importante recordar que la entrevista es un campo de trabajo en el cual se investiga la conducta y la personalidad de los seres humanos. Teniendo esto en mente, existen dos tipos de entrevistas partiendo de una clasificación general. La primera obedecerá a la entrevista abierta o libre, la cual posibilita una investigación más amplia y profunda de la personalidad del entrevistado. El segundo tipo es la entrevista cerrada o planificada, la cual permite una mejor comparación sistematizada de los datos. Las clasificaciones antes mencionadas debemos de tener en cuenta que no son las únicas clasificaciones, ya que existe una clasificación más completa en función de los objetivos, como los estábamos mencionando anteriormente, y en función de su conducción. Como el objetivo de este video es informar acerca de la entrevista como herramienta organizacional y de reclutamiento, nos centraremos en la clasificación en función de los objetivos. Cuando la entrevista se clasifica en función de sus objetivos, como ya lo habíamos mencionado, se mencionan tres principales, que es obtener información, que es un parálogo de la investigación, informar, que es similar al diagnóstico, y motivar o influir, que se enfocaría en la terapia o el tratamiento. Los dos primeros objetivos comparten características, las cuales son la admisión o selección, que es la búsqueda de la información, de formar un juicio por parte del entrevistador acerca del entrevistado. La promoción o evaluación, que permite justamente la promoción o evaluación de un candidato con la finalidad de promoverlo en su trabajo o asignarle un incentivo. Finalmente, la salida, que se utiliza cuando un miembro de la empresa cesa su contrato de una manera cordial. Por su parte, el tercer objetivo lo que busca es el consejo para poder resolver o aclarar situaciones embarazosas. O la confrontación, cuya finalidad es dar una solución a un problema determinado. Bien, hasta aquí hemos hablado de las características de la entrevista y cómo y la manera en la cual se puede llegar a desarrollar o los objetivos que ésta busca. Pero bien, ¿para qué me sirve la entrevista dentro de una organización? Bueno, la entrevista de una organización nos sirve porque las empresas buscan profesionales con mucha iniciativa, personas con sentido de proactividad y sujetos que tengan habilidades comunicativas cuya capacidad y disposición generen ambientes gratos de trabajo, capaces de trabajar colaborativamente en equipos con habilidades de liderazgo y que sepan cómo enfrentar conflictos y resolverlos. Hoy en día se busca, adicional a todo esto, la inteligencia emocional. Pero ¿por qué se busca todo esto y cuál es el objetivo o cuál es realmente el beneficio de utilizar la entrevista como una herramienta? Pues bueno, el beneficio de utilizar la entrevista como una herramienta dentro de la organización es evitar el costo del ensayo y el error. Por lo tanto, las organizaciones se deben de asegurar de realizar un proceso de selección de personal que cumpla con los requisitos mínimos que contengan las tres E's, que es eficiencia, eficacia y efectividad en los resultados. Partiendo de esta idea, vamos a citar a un autor, que es Lotito. Una entrevista psicológica en profundidad puede durar entre 45 minutos y una hora. Y se sugiere basarse en un formato preestablecido que contenga una serie de preguntas claves que permitan obtener la información necesaria con el objetivo de detectar rasgos de personalidad del sujeto, su estilo cognitivo,
el nivel de conocimiento y las habilidades del candidato. De esta manera, las respuestas recabadas permitirán comparar las declaraciones de los candidatos entre sí de una manera más confiable. Finalmente, el factor más relevante del proceso de la entrevista radica en que permite al psicólogo experto verificar el grado de fluidez verbal del candidato, así como su capacidad de comunicación interpersonal, determinar el manejo conceptual o cognitivo del sujeto. Esto porque hay a veces que algunos candidatos se declaran expertos y pues se tiene que corroborar que realmente el nivel de experiencia o su nivel de expertise sea el que ellos mencionan. Determinar la capacidad de autocrítica del sujeto. Precisamente volvemos a lo mismo, hay candidatos que pueden entregar un listado de 10 fortalezas, pero cuando se les pregunta acerca de sus debilidades, no son capaces de mencionar una sola. Entonces es muy importante que se profundice en esto, con la finalidad de no tomar una decisión equivocada. Y finalmente, detectar el grado de ansiedad, nerviosismo y estrés con el que llega el postulante a la entrevista. De esta manera, se puede identificar cuál de los candidatos genera en los entrevistadores el mejor feeling o sentimiento de adecuación para integrarse a la empresa. Pues bien, chicos, toda esta parte de la que hemos estado hablando es la parte teórica que nosotros tenemos que conocer si nuestro interés es en algún momento enfocarnos al área de recursos humanos o enfocarnos en la captación y reclutamiento de talento. Sin embargo, hay algunos elementos que tenemos que contemplar con la finalidad de que nuestro proceso sea mucho más efectivo y más amigable con el postulante. En primer lugar, es muy importante que nuestro lenguaje corporal sea un lenguaje corporal abierto, que incite al diálogo y que no esté estableciendo o esté edificando barreras de la comunicación, con la finalidad de tener un intercambio fluido. En segundo lugar, es muy importante generar la confianza en la persona con la cual nosotros estamos interactuando. Debemos de recordar que más allá de obtener información como único objetivo, nosotros estamos vendiendo también un puesto a esta persona. Si esta persona cumple con las características idóneas para la empresa, nosotros lo queremos dentro de nuestras filas y por tanto tenemos que asegurarnos que su estadía en el proceso de selección sea un proceso adecuado que lo motive a querer cerrar el contrato con nosotros y formar parte de nuestro grupo y nuestro equipo de trabajo. Finalmente, el último punto es la congruencia entre nuestro lenguaje corporal y nuestro lenguaje verbal. Es muy importante que nosotros tengamos establecido cuál es el objetivo de nuestra entrevista y le estemos dando un orden y un timing adecuado a cada pregunta. Hay personas que van a abrirse demasiado rápido y van a empezar a soltar información de más. Nosotros tenemos que tener la capacidad para poder frenarlas en algún momento y poder utilizar la información que nos han dado para indagar e investigar sobre aquello que no quieren contestar. Es muy importante que nosotros podamos aprender y podamos ser diestros en esto. La información que las personas nos dan es oro, es el oro con el que nosotros vamos a trabajar para poder determinar si son aptas o no para integrarse a nuestro puesto. Finalmente, chicos, no le tengan miedo a la entrevista. La entrevista es una herramienta que está al servicio de nosotros como especialistas, como profesionistas. Mientras más nosotros practiquemos, más fluidas van a ser nuestras intervenciones y vamos a poder rescatar cada vez información de mayor valía. Recuerden que todas las personas tienen siempre algo que decir. Lo importante es si nosotros estamos dispuestos a escuchar. Chicos, espero que hayan disfrutado de este video. Nos vemos en nuestra siguiente emisión de Ni que 8 cuartos. Esto fue la entrevista, que sí y que no. Nos vemos. ¿Te llamas? Y con su acento del DF, ¿no? Dijo, pues dígame, Grillo. Dije, sí, pero no mames, ¿cómo te llamas? Dígame, Grillo.
Ok, señor Grillo. Le pregunté, ¿has estado en prisión? Sí. Ok, pero te inculparon, fue algo que no hiciste. Dijo, no. Y todavía se reía, no, sí me la gané. Dije, ok, bueno, es una persona que ya sirvió su tiempo, ya pagó su deuda con la sociedad. Dije, perfecto. Mi querido Grillo, ¿tienes tatuajes? Dijo, ¿eso qué tiene que ver? Dije, el chile no sé, pero todas las empresas lo preguntan. Y no quise ser el único pendejo que no pregunta eso, ¿no? Mi currículum. Olvidemos esto. No se aprende nada de un currículum. Ahora, háblame de tu historia laboral. Bueno, yo... Interesante. Escucha, considero a la tienda Lucky 8 como una familia. Y en esta familia, yo sería tu padre. Y como padre, podría pedirte cosas que serán incomprensibles, pero tú las harás, porque soy tu padre. Sin responder, solo las harás. ¿Entendido? creo. Bien. ¿Quién serás en esta familia? ¿Eres un tío lejano? ¿O tal vez la tía loca? Bueno, parece que siempre me he visto en el papel del hermano menor. ¿Qué quiere aprender? Yo nunca tuve hermanos. Craig ha hablado sin parar por casi una hora. Hasta obligó a Leonard a seguirlo al baño. Leonard fue fuerte. Ahora, hablemos sobre el respeto. No del respeto propio, sino del respeto a tus superiores. Recuerdo una vez... ¡Piensa rápido! Es una broma gerencial que se me ocurrió para ver si eres la clase de persona que enfrenta los problemas con la cabeza o los evita. ¿De qué tipo eres tú? Ambos. ¡Ah, bien! Y veo que no tienes amor propio. ¡Bienvenido a bordo! Vuelve en una hora y te daré un chaleco de entrenamiento y un gafete. ¡Felicidades! Sabía que lo lograrías. ¡Por Dios, qué clase de idiota! Y solo tuviste una entrevista. Trata de cenar con ese tonto y su estúpido gato. El gato no puede ser más estúpido que él. Este baboso trató de usar una muñeca para explicarme los procedimientos de limpieza y... Hermano, ¿no? Creo que seguiré de hijo único, gracias.